Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al curso de personal social. El día de hoy tenemos nuestra segunda clase virtual que pues está titulada como La independencia de las colonias inglesas de Norteamérica. Sí, el título quizá es un poco largo, parece complicado, pero no lo es, así que tranquilo. Antes de iniciar el tema, quiero que recordemos lo que estudiamos la clase pasada, que fueron los acontecimientos del siglo XVIII. ¿Recuerdas? Habíamos hablado qué cosas se produjeron en el siglo XVIII y estos cuatro acontecimientos eran los más importantes, los más relevantes. Hablamos de lo que fue la revolución industrial, tanto como la primera y la segunda, y el día de hoy vamos a hablar de la independencia de las 13 colonias. ¿Está bien? Posteriormente ya hablaremos de las dos restantes. Bueno, primero tenemos que saber qué eran las colonias, ¿no? ¿Qué son? Bueno, durante el siglo XVIII, déjenme contarles que Inglaterra vivía constantes enfrentamientos de carácter religioso, ¿no? Y eso obligó a que muchas familias quieran huir de esos lugares y decidieron así, migraron a otras tierras, en este caso las costas de América del Norte, ¿sí? Se dice las costas atlánticas porque colinda pues con el océano Atlántico. Estas colonias se caracterizaron por tener entre sus habitantes a personas que practicaban la religión protestante sobre todo. Había algunos católicos, pero en su mayoría protestantes. Y tenían pues un espíritu laborioso. Y las riquezas del territorio lograron pronto desarrollarse económicamente, gracias a una eficiente administración. ¿Sí? Los colonos disfrutaban de una autonomía tanto política, social como económica. ¿Sí? Y eso hacía, o sea, ellos hacían uso pleno de sus libertades, ¿no? Salieron de Inglaterra, se asentaron en las costas de América del Norte y vivieron su vida propia, por así decirlo, ¿sí? Súper libres, y bueno, querían independizarse de Inglaterra debido a esas constantes guerras que se estaban dando. Aquí están las 13 colonias. ¿Cuáles son? Son 13, como les dije. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Primero está Virginia, Massachusetts, Maryland. Tiene un asterisco porque esta colonia era la única donde había católicos. Todas las restantes eran protestantes. ¿Sí? En Rhode Island también está Delaware, New Jersey, New York, Connecticut, New Hampshire, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia. Estas son las 13 colonias que emigraron de Inglaterra hacia las costas atlánticas de América del Norte. ¿Sí? Aquí les presento un mapa para que más o menos se ubiquen en el espacio. Aquí el círculo rojo representa o es en lo que fue Inglaterra, y desde ahí cruzaron pues el mar o el océano Atlántico hasta lo que son las costas de América del Norte, ¿sí? Lo que ahora conocemos como Estados Unidos, ¿no? Pero antes pues no estaba siendo habitada, y estas colonias, estas 13 colonias, se asentaron ahí, en las costas de América del Norte. Entonces, eh, ¿qué podríamos decir o cómo podríamos definir a la independencia de estas 13 colonias? Bueno, podemos definirla con lo siguiente. ¿Qué nos dice? Fue un movimiento separatista de colonos ingleses burgueses porque tenían un buen estatus social y económico, ¿no? Establecidos en las costas atlánticas de América del Norte, que tuvo por objetivo liberarse del dominio de la colonia británica. ¿Sí? Querían desligarse del Estado inglés o el Estado británico. Pero ¿cuáles fueron esas causas de independencia? ¿Por qué ellos querían independizarse? Bueno, desde mitad del siglo XVIII existía una serie de factores tanto económicos como políticos que dañaran las relaciones entre los colonos y la metrópoli que sería Inglaterra, ¿no? ¿Cuáles fueron esos factores? Bueno, Inglaterra había tenido una guerra con Francia, ¿no? Tenía una guerra constante con Francia desde 1756 hasta 1763, ¿no? Son 7 años de constante guerra, donde se generó en el Estado inglés una crisis financiera, ¿no? Faltaba dinero. Y
pues el Estado quiso solucionar este problema implantando nuevos impuestos. ¿Cuáles fueron esos impuestos? Bueno, primero dispuso que las colonias que estaban, ojo, que ya estaban en las costas de Norteamérica, que estas colonias paguen los gastos que ocasionaba el ejército inglés. O sea, ellos estaban en su guerra con Francia, pero querían que los colonos paguen los gastos generados. Luego, la ley del sello. ¿Qué quiere decir la ley del sello? Que los materiales impresos en las colonias, tales como no sé, documentos legales, revistas, periódicos, etc., se publicaran en papel sellado y producido en Londres, ¿no? Que es la capital de Inglaterra. Entonces, imagínense, los colonos hacían sus revistas, sus periódicos, pero no podían imprimirlas ahí. Tenían que publicarse allá todavía en Inglaterra, no ahí donde estaban ellos asentados. Entonces, este impuesto debía ser pagado aparte en moneda británica, o sea que era mayor, tenía un mayor valor la moneda británica que la moneda colonial, ¿no? Pero este fue el impuesto que los ingleses le pusieron, ¿no? Si quieren periódicos, revistas, ya se publica allá en Inglaterra y al costo que nosotros queremos, por así decirlo. Luego vienen lo que son los impuestos al té, el vidrio y la pintura. ¿Qué era el impuesto al té, por ejemplo? El ejército británico vendía su té a las colonias, o sea, desde Inglaterra se iba hasta las colonias donde se habían asentado y no querían pagar ningún impuesto, que era el arancel. Recuerden que el arancel es un pago que se aplica a todos los bienes que son objetos de importación, ¿no? Es decir, todos aquellos que vienen de otros lugares, de otros países y dejan sus productos en tu país, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cada producto que viene de otro país tiene que pagar un impuesto para que se pueda vender ahí. Pero ese impuesto no querían pagar los ingleses, ¿no? Y esa era la riña, ¿no? Y por eso los colonos pues dieron constantes protestas. Una de las más conocidas fue titulada o llamada el motín del té. Les cuento un poquito, que fue pues en un barco británico, un barco inglés, se fue a desembarcar, ¿no? Su té en el puerto de Boston, donde estaban asentadas las colonias, y estos colonos pues se habían disfrazado de nativos y todo su cargamento lo tiraron al agua, ¿no? Fue una medida de protesta, fue muy conocida, muy criticada por los ingleses, por supuesto, pero que ¿no? dio la vuelta al mundo y de alguna manera hizo historia, ¿no? Fue un acontecimiento bastante relevante, ¿no? Que boten todo el cargamento inglés al agua. Imagínense la pérdida que tuvo el ejército inglés, el ejército británico en ese momento. ¿Y cuáles fueron entonces? Esas fueron las causas que hizo que de alguna manera los colonos se rebelen, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales hechos ahora? Bueno, el primero fue el Congreso de Filadelfia, el primer Congreso de Filadelfia, que está situado en Pensilvania, en el año 1774, donde los colonos, pues liderados por George Washington, recuerda ese nombre que es importante, se declaran en rebeldía, ¿no? Ya, se rebelan, ¿no? Arman sus tropas para que se enfrenten al ejército inglés, que tenían como rey a Jorge III, ¿no? Que apenas escucha que se han rebelado, pues inmediatamente manda sus refuerzos a que opriman a todos esos rebeldes. Y de alguna manera se desatan varios conflictos bélicos, ¿no? Varias guerras entre ellos. Otro hecho principal fue el segundo Congreso de Filadelfia, que se da en el año 1776, que es el más importante. ¿Por qué? Porque el 4 de julio de 1776 los colonos proclamaron la independencia de las 13 colonias con el nombre de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Lo que conocemos actualmente como Estados Unidos, ¿no? Su independencia es el 4 de julio. Es por este acontecimiento. Entonces, Estados Unidos pertenecía antes a Inglaterra, así es. Su historia de Estados Unidos es esa, ¿no? Que antes eran colonias que estaban dominadas por el ejército inglés. Sí, pero que después pues declaran su independencia. Una vez que declararon su independencia con el nombre de Estados Unidos de Norteamérica, pues este documento fue redactado por Thomas Jefferson, personaje importante, y el primer presidente viene a ser George Washington. En este documento que redacta Thomas Jefferson se decreta 3 principios fundamentales. ¿Cuáles son?
Bueno, primero los derechos naturales, lo que ahora conocemos como los derechos humanos. Luego la soberanía popular. ¿Qué quiere decir la soberanía popular? Que el poder lo tiene el pueblo, si no el presidente, no el rey, sino el pueblo. Y pues el derecho a la elección. Aquí te presento a los dos personajes, quizá algunos más importantes, que es George Washington y Thomas Jefferson, ¿no? Se parecen un poquito, pero no, son personas distintas, ¿sí? Y hay otros líderes importantes, también cabe mencionar a John Adams, Benjamin Franklin. Te invito a que, no sé, si quieres investigar un poco de ellos, entres un poco a internet y puedas saber qué cosa hicieron, ¿no? Porque son importantes. Otros hechos principales, pues está que consiguieron victorias rebeldes, ¿no? Cuando digo victorias rebeldes me refiero a que victorias de los colonos, ¿no? Que eran considerados rebeldes en ese momento. Se da en Saratoga en 1777 y la batalla final fue en Yorktown en 1781, donde ganan también los colonos. 2 años después, en 1783, recién Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias mediante el Tratado de Versalles, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es su expansión, porque sabemos que Estados Unidos no solamente tiene 13 colonias, ¿verdad? Actualmente es un estado, un país bastante grande, bastante amplio. ¿Cómo es que llegaron a ser tan grandes? Bueno, aquí se da la expansión de las 13 colonias. Después de la independencia de Estados Unidos, estos iniciaron su expansión territorial, que le permitió llegar a las otras costas del Océano Pacífico, ¿no? Porque antes solamente estaban en las costas atlánticas, claro, en las costas atlánticas, ¿no? Pero luego se van expandiendo hasta llegar también a las costas del Océano Pacífico. Y utilizan pues dos métodos. Uno que es la compra de territorios. Recuerden que eran burgueses los que se habían asentado allí, entonces tenían un buen estatus económico. Un método fue ese, el comprar territorios, y el otro método pues fue la guerra, ¿no? Hacían guerras, para su buena suerte pues ganaban esas guerras y poco a poco ampliaban más su territorio. Ahora veamos lo que son ya las consecuencias. Bueno, se crea la primera constitución de la historia, ¿no? La cual de alguna manera influencia a varias, ¿no?, independencias posteriores, como la francesa, por ejemplo, ¿no? Esta noticia recorre todo el mundo, ¿no? Fue el boom, ¿no? No, las 13 colonias se independizaron, ¿no? Y eso influencia que las demás también quieran independizarse. Fue la primera revolución que funcionó. Quizá ha habido otras que no funcionaron, no llegaron a su independencia, pero esta sí fue la primera que funcionó, ¿no? Y eso también impulsó a que otras quieran seguir su ejemplo, por así decirlo. Otra consecuencia, Estados Unidos se convierte en un importante socio comercial para todo el Estado europeo. Imagínense, ¿no? Se volvió tan fuerte, fue avanzando, fue expandiéndose tanto, también fue tan poderoso que se volvió un socio comercial para toda Europa, ¿no? Y hasta ahora mantiene su poder, lo sabemos. Otra consecuencia, Gran Bretaña o el ejército británico, inglés, perdió, aparte de Estados Unidos, también perdió otros territorios debido pues a los acuerdos que habían llegado en el Tratado de Versalles. Y pues fue la primera descolonización de la historia, ¿no? Los primeros que se descolonizaron de su metrópoli. Bien, ese ha sido todo el tema. Espero no les haya sido muy tedioso. Vamos a practicar un poquito más. Vamos a practicar un tema más espacial, ¿sí? Más geográfico. ¿Qué nos dice? Observa e identifica en el mapa las 13 colonias, ¿no? Cada uno tiene numerado del 1 al 13. Y vamos a ir poniendo sus nombres. El primero, que es el color verde, que está en la parte inferior, es Georgia. Le va a seguir Carolina del Sur, el número 2, el número 3 Carolina del Norte, por ende, el número 4 viene a ser Virginia, el número 5, el celeste, es Maryland, el 6, que es el verdecito, bien flaquito, bien chiquito, es Delaware, el 7, el color naranja, es Pensilvania, el 8 es New Jersey, el 9 es Connecticut, el 10, el morado, es New York. El 11 es Rhode Island. El 11 es el color blanco, por así.
El 12 viene a ser New Hampshire y el 13 y último es Massachusetts, ¿no? El morado que está en la parte superior, ¿no? Te presento este ejercicio para que más o menos ubiques, ¿no? Te ubiques en el espacio cómo se organizaron estas 13 colonias. Bien, ese ha sido todo el tema de hoy. Te invito a que siempre le des una practicada porque es un tema de repente con bastantes datos, bastante información. Entonces tienes el material, ve practicando y tienes bastante tiempo. Entonces yo confío en que tú vas a usar de la mejor manera el material que te estamos proporcionando. Muchas gracias a todos desde casa. Un fuerte abrazo y a cuidarse mucho todavía. Hasta la siguiente clase.